Y ya estamos de regreso en su programa Acá Entre Nos, como todos los miércoles, un poquito pasado de las 4 de la tarde. Y pues bueno, está con nosotros hoy nuestro compañero Luis. ¿Qué tal, amigos? Feliz miércoles, feliz Día del Niño a todos los niños y a los que no lo son tanto. Feliz Día del Niño, feliz miércoles. Así es. Y pues bueno, hoy, ¿de qué nos vas a hablar, mi querido Luis? Pues ya vamos a hablar de los últimos dos generaciones de videojuegos, el último capítulo ya de la historia de los videojuegos. Ok. Y pues ya hablamos desde los años 50 hasta la actualidad, ¿no? O sea, sí hablamos bastantes temas, bastantes datos curiosos, viendo cómo las empresas, pues algunas quebraron, otras sobrevivieron, otras evolucionaron. Y pues ya en esta emisión, pues es todo un gustazo haberles hablado desde el inicio, años 50, primeras, pues ni siquiera consolas, ¿no? Más bien experimentos, prototipos. Las primeras, ándale, prototipos, exactamente. Ya después pasamos a las primeras consolas de la historia, años 70, finales de los 70, mediados, pasando inicios de los 80 con el Atari, viendo cómo pues falló en muchas cosas y pues se fue a la quiebra prácticamente en el 83. Ya pasamos después con la era de los 8 bits, la era de Nintendo, de cómo cambió la historia de los videojuegos, cómo revolucionó y popularizó un mercado que pues ya estaba como en declive, sobre todo en Estados Unidos. Pasamos a la guerra de las consolas, Sega Genesis y Super Nintendo, pasando por consolas que ya empezaban a introducir el formato CD, y pasamos a la quinta generación, hablamos del CD, del PlayStation 1, del Nintendo 64. Pasamos a la sexta, PlayStation 2, y ya empezamos a ver que las consolas aquí ya empezaban a tener otras funcionalidades, la rivalidad entre Xbox y PlayStation aquí comenzó, Nintendo pues como pasó a un tercer plano, y el último programa que nos quedamos, que fue la séptima, que nos quedamos en la época de Xbox 360, la época de PlayStation 3 y la época del Wii. Nos quedamos en que pues prácticamente en esta generación Nintendo fue la que ganó la séptima generación, gracias al Wii, gracias a poder jugar de manera casual el Wii por gente que no estaba acostumbrada a consumir videojuegos, pero pues Nintendo quiso introducir un nuevo mercado con gente casual, videojugadores casuales, sobre todo con los movimientos del Wiimote, de tenis, golf, yoga, todo ese tipo de videojuegos que utilizaba ese tipo de tecnología. Entonces aquí pues obviamente no hablamos de consolas portátiles en el programa anterior, pues se nos pasó decir que faltó lo que fue PSP y Nintendo DS, ¿no? En el 2004, 2005, cuando salen estas consolas que en ese momento pues eran de las consolas más potentes, hablando de manera portátil, ¿no? Sobre todo lo que fue PSP, era casi ver un PlayStation 2 portátil, entonces era una gran novedad, una consola portátil, una de las mejores de la historia personalmente. Y pues aquí comenzamos la octava generación con la Nintendo 3DS. Nintendo, como siempre, siendo un exponente en las consolas portátiles. Pues en el 2012, ya casi al término de la séptima generación, pues saca lo que es la Nintendo 3DS, y es la consola más actual o más reciente en cuanto a portátiles, sin contar la Switch de Nintendo. Digamos que la Switch sería como algo así como una especie de evolución del 3DS, pero combinado con las consolas de sobremesa, ¿no? Aunque bueno, ya la 3DS y la PC Vita, sobre todo PC Vita, le fue muy mal para Sony, no compitió muy bien y pues realmente se quedó en el camino. Ya Sony no siguió implementando consolas portátiles, el PC Vita pues fue un fracaso en ventas, a pesar de que tenía mucho potencial, mucha calidad gráfica, mucho más que el 3DS, pues aún así no pudo competir contra Nintendo 3DS, que es la única consola portátil que digamos que estuvo en el mercado, ¿no? Aparte de PC Vita, pero pues era prácticamente pisoteado, ¿no? Todo el tiempo por 3DS. Ya tenemos aquí en el 2012, también como Nintendo se empieza a especializar en las consolas portátiles, pues también tenemos la introducción al Wii U. Y el Wii U pues fue uno de los fracasos de Nintendo, fue una de las consolas más infravaloradas. Tiene buenos juegos y todo, pero realmente hubo mucha confusión cuando se lanzó la Wii U, que fue la primera consola de la octava generación. Porque por el nombre, ¿no? Aquí como que las consolas o los desarrolladores de videojuegos empezaban a utilizar nombres de consolas que ya se habían utilizado antes, ¿no? Bueno, el ejemplo más claro pues es PlayStation, no le cambia nada, solo 1, 2, 3, 4, o sea, no le cambia absolutamente nada.
Y lo curioso es que aquí, por ejemplo, Wii U saca la Wii U, pero mucha gente pensó que no era una consola nueva, sino que era Un remake. un remake, un accesorio, un periférico de la Wii. Por ejemplo, rápidamente, ¿tú crees que esto haya tenido comercialmente hablando? Porque yo creo que ya estamos en esta octava, novena generación de las que estamos empezando a abordar. Yo creo que ya estamos hablando también de una época en la que pues, la publicidad a través de pues, plataformas digitales es más accesible. Ujú. Y por ende pues, le da un poco más de chance a la gente de poder ver pues, más ofertas. ¿Tú crees que el hecho de que le hayan puesto el nombre de pues, de una consola pasada, Ujú. como creo que ya lo ibas a mencionar, crees que haya sido algo determinante para que su éxito fuera bueno, regular, no sé, tú qué me Sí, puedas- porque es algo similar a lo que le pasa a Xbox actualmente, porque Ok. tiene la Xbox One, la Xbox One X Series, la Xbox Series X, o sea, se confunde uno, ¿no? ¿Cuál es la nueva? ¿Cuál es la anterior? Realmente la nueva es la X Series X, pero pues, o sea, sacaron 3 consolas seguiditas en las que uno también se confunde, cuál es de octava, cuál es de novena generación. Aquí también hay una confusión, porque se dice que incluso Wii U es de séptima generación, o sea que es de PS3, de Xbox Ok, 360, ok. por la calidad gráfica. La Wii U tiene un potencial similar a lo que es un PS3, un Xbox 360, un poquito inferior a esas 2 consolas, pero tienes la ventaja de que la tienes portátil, ¿no? Aún así, pues aunque salió Super Smash Bros. Para Wii U, el de 3DS también, aunque se lanzó The Legend of Zelda, el Breath of the Wild, se lanzaron juegos buenos y pues prácticamente a Nintendo le fue muy mal porque pues la consola no era muy bien potencialmente y pues todo el mundo decía esa cosa es una consola para niños prácticamente. Tenía un aspecto muy infantiloide, a pesar de que tenía juegos como Call of Duty, Ok, ok. tenía los de Bayonetta, o sea, sí tenía buenos juegos, tiene buenos juegos, pero realmente no podía competir al tú por tú con lo que era PlayStation 4 cuando salió en 2013 y Xbox One. Sobre todo, potencialmente, gráficamente, pues desde aquí Nintendo pues se quedó... De hecho, ya un poquito desde el GameCube, a pesar de que sí tenía gráficas ok, casi sí, a sí, la sí. par de PlayStation 2 o Dreamcast y Xbox, pues en esta época prácticamente pues no pudo competir ni gráficamente, ni en juegos, ni en exclusivos, ni... Yo tengo una pregunta por ahí y es algo que desde el programa pasado, ahorita que ya estamos entrando en esta, ahora sí que en estas generaciones de las que afortunadamente yo tuve el chance de poder ver un par de consolas de manera física, no sé, ¿tú qué tanto crees que influye esa curiosidad el diseño como tal de la consola? O sea, ¿tú crees que eso tenga algo que ver? Porque, por ejemplo, yo te podría decir que las últimas versiones de PlayStation y de Xbox, Ujú. ¿no? Que han salido en diseño como tal, el diseño de la consola, pues sí, también o sea, da mucho de qué hablar, ¿no? Sí. Por los tamaños, la forma en la que, vamos a decirlo así, se acomoda. Ujú. Entonces, tú, rápidamente, ¿tú crees que el diseño de como tal, el diseño físico de una consola tenga que ver con su éxito o sea irrelevante? En parte sí tiene mucho que ver realmente, porque si hablamos hasta de generaciones antiguas, como lo que fue el Atari y todos esos, pues hablamos de que Intellivision, ColecoVision tenían controles muy diferentes a los de Atari, incluso su consola estaba diseñada de una manera diferente, la manera de meter los cartuchos era hacia los lados y no hacia arriba, hacia como que te confundías, ¿no? Te hacías bolas, no era tan práctico. Aquí pues Wii U pues realmente a muchos sí les sorprendió el hecho de que ya tenías tu pantalla y tu control ahí, pero se sentía, como lo digo, o sea, la consola que veías ahí al lado de la pantalla y los controles, pues no impactaba tanto. O sea, bueno, a mí particularmente me impactaba más un PS4 y un Xbox One, ¿no? Por la manera de cómo jugar juegos más tradicionalmente. Aquí Nintendo como que quiso, pues otra vez, como cambiar las cosas, como trató de revolucionar, de innovar. Y más allá de eso, pues no sé, se quedó así, en el tercer lugar y con con ventas muy bajas. O sea, es la consola de Nintendo, aparte del Virtual Boy, que fue un fracaso igual, de las que más, de las que menos ventas tiene, o sea, es de Ok. las más bajas. Incluso el GameCube, hasta el GameCube le fue mejor, y eso que el GameCube también estuvo en tercer lugar. Aquí, pues, bueno, aquí hablábamos de 4 consolas, pero aquí hablamos de 3 nada más, ¿no? A pesar de eso, Nintendo pudo sobrevivir en este trayecto con baches y que pues prácticamente hasta le hacían bullying a Nintendo, ¿no? En todos esos años porque pues era como de, esa consola para niños y que nada más tienes el Minecraft o nada más tienes Smash Bros o Mario Kart, ¿no?
O sea, no tenía tanta multiplataforma como PS4 y Xbox One. Ya cuando sale PS4, pues gráficamente sí se nota pues un avance, aunque obviamente no tan brusco, o sea, sí se nota un cambio de PS3 a PS4, obviamente sí se nota, pero obviamente como aquí ya los videojuegos habían logrado un punto muy realista, pues poco a poco se empieza a convertir en algo más difícil de recrear o de hacer algo todavía mucho más realista, mucho más en 4K, porque aquí ya las consolas ya ni siquiera son en HD. Aquí hablamos de pantallas en 4K y sobre todo aquí la publicidad empezó a transgiversar mucho lo que fue el de, pues cómprate tu tele 4K, las 60 FPS, los 1080 frames, o sea, aquí poco a poco como que todo comenzó a ser pura potencia, o sea, potencia, potencia. Fíjate O sea, que rápidamente acabas de tocar un punto que sí me gustaría mencionar porque, bueno, nosotros que pues, ya estamos viviendo como tal en una era digital y que mucho de lo que nosotros hacemos, desde el tema profesional hasta por entretenimiento o hobby, pues ya tiene que ver con redes sociales, con plataformas y pues mucho que se está dejando venir es el tema pues de los gráficos, ¿no? De una mejor calidad en gráficos, mejor definición y todo lo demás. Y pues obviamente el consumo se está poniendo muy de la mano con el consumo de videojuegos, en este caso, por ejemplo, se está poniendo muy de la mano con el consumo o la compra de equipos, pues obviamente más avanzados, que puedan tolerar, o que sean capaces de poder mover más, hardware más pesados. Entonces, ¿tú crees que ahorita, pues dicho tal y como es, ¿no? El consumo de videojuegos esté ligado forzosamente al consumo de aparatos electrodomésticos como pantallas, monitores, todo eso? O sea, ¿crees que si en verdad hoy quieres tener una experiencia completa para disfrutar un videojuego, debes pues, tener toda esa indumentaria? Pues yo creo que sí, pero bajo las posibilidades de cada quien, ¿no? Creo que las posibilidades de cada persona, pues sí se puede, pues, digamos, implementar ese tipo de entretenimiento, ¿no? De un sistema de entretenimiento muy de calidad, ¿no? O sea, una pantalla, un teatro en casa, o sea, todo eso, ¿no? Pero sí viene ligado bastante, porque, pues, por ejemplo, no sé, por ejemplo, las casas de empeño, las tiendas de ese tipo De mecánicas. de mecánicas, pues tienen muchas consolas, incluso de esta generación, y al lado pues tienen las pantallas, tienen todo eso para complementar, ¿no? Y era algo que hablábamos, que los videojuegos ya empiezan a tomar más funcionalidades, obviamente desde 360, PS3, aquí ya podemos ver YouTube, ya podíamos meternos a otras aplicaciones, ya podíamos incluso pues descargar videojuegos virtualmente, porque en esta generación es la última, digamos, que tiene ya un sistema de discos físicos, pero ya también puedes implementar los discos digitales. Digamos que es la última generación que tiene como tal discos físicos en sus consolas raíz, ¿no? Ya después salieron otras consolas como la PS4 Pro, que nada más agarra puros digitales, o la PlayStation 5, que hay versiones que nada más igual agarran puros digitales, igual con Xbox. Podríamos denominarlas, no sé, consolas híbridas, por ejemplo. Ajá, sí, son consolas híbridas. Dicho de alguna manera, no, porque pues, todavía tienen la capacidad de tienes la capacidad de poder jugar en línea y la capacidad de poder jugar físicamente. Por ejemplo, rápidamente me gustaría hacerte una pregunta, y va muy ligado con esto que acabamos de comentar, pero también va muy ligado con esto que está sucediendo actualmente en el mundo. El tema de por ahí, pues un bajón de electricidad en España y ciertos aspectos pues aquí en México, de que de vez en cuando hay problemas con la red. Hablando ahora del tema de lo que necesitas para jugar en línea, por ejemplo, rápidamente, ¿tú qué prefieres, en línea o físico? Curiosidad. O sea, digital o físico. Ajá. Nada, físico. ¿Físico? Siempre, Sí, no, tu servidor también, bueno, al menos en el tema del cine, también prefiere 1000 veces físico que digital, ¿no? Sí, pero ya es algo que actualmente... ¿Está quedando obsoleto? Sí, ya digamos que, pues prácticamente, bueno, eso vamos a llegar poco a poco, pero prácticamente ya los videojuegos ya se juegan desde una nube, ¿no? O sea, ya hay, por ejemplo, la plataforma de Steam, pues ya ahí prácticamente puedes comprar juegos, pues descargarlos y todo. Aquí, por ejemplo, estamos hablando del 2010, bueno, 2012 ya, para ser precisos, desde que sale el Wii U hasta el 2020, ¿no? Pues si alguien se acuerda, toda esta década fue una década de mucho movimiento tecnológico, de redes sociales al máximo, de plataformas de streaming,
el mundo estaba cambiando a un mundo físico, a poco a transformarse en el mundo digital, hasta nuestros días, ¿no? Que ya prácticamente casi todo es digital. Entonces, pues pasamos por esa transición del 2012 hasta el 2020 Ok. y también los celulares, por ejemplo, desde estos años, pues también avanzaron de formas increíbles, ¿no? O sea, no puedes comparar un celular de 2012 a uno del 2020, o sea, incluso en el almacenamiento, ya le lleva por mucho. La Incluso calidad de la cámara, por la calidad de ejemplo. la cámara, la calidad de los juegos que puedes reproducir ahí, juegos que ya, por ejemplo, Free Fire, que son videojuegos o Battle Royale, videojuegos que ya se están empezando a especializar en la industria de los videojuegos en celulares, que la mayoría son puzzles, Battle Royales, shooters como Call of Duty, y ese tipo de, o Mario Kart, ese tipo de juegos que tienes en tu celular y que los podías correr sin ningún problema hasta el día de hoy, ¿no? Entonces aquí ya se empiezan a desenvolver también los juegos de celulares hasta este periodo del 2010, 2012 hasta 2020, ¿no? Ujú. Que es en donde termina la octava generación. Aquí tenemos pues obviamente un diseño muy diferente, no diferente, pero sí tenemos un diseño que se enfoca mucho más en la inmensidad de los videojuegos, en algunos, no en todos, ¿no? Pero por ejemplo, aquí mientras el mapa sea más grande y haya muchas más cosas y mientras haya más personajes secundarios, más misiones secundarias, puedas incluso explorar todo el universo o el entorno del universo que estás jugando, pues ya, ¿no? O sea, aquí ya es un hecho por completo, Grand Theft Auto 5, aunque Grand Theft Auto 5 es de la generación pasada, pero aquí ya tenemos, no sé, Final Fantasy XV, ya tenemos Ok. Bayonetta, tenemos las continuaciones de God of War. Y sí, ya tenemos aquí bastantes videojuegos que explotan al máximo y que se empiezan a transformar poco a poco. Como ya lo habíamos dicho, ¿no? Los videojuegos empiezan a tomar un sentido más cinematográfico desde la Ujú. quinta, cuarta generación. Y ahorita pues ya es un hecho por completo que los videojuegos tardan hasta 5 años en desarrollarse, hasta 7 años en desarrollo. Los videojuegos aquí ya empiezan a ser más largos en cuanto a su desarrollo por el tiempo de almacenamiento, de la música, de todo, ¿no? De la historia. Y también aquí Ok. hay algo que se dice mucho, pero por ejemplo, aquí los videojuegos ya empiezan a hacer películas. Están de moda estuvieron de moda los memes que decían, yo no quiero jugar películas, yo mejor juego, pues no sé, un juego de más tipo arcade, más diversión que una película o una historia muy compleja. Que aquí, por ejemplo, tenemos videojuegos que ya son muy complejos en cuanto a historia Ok. y que es chistoso y algunos van a decir que sí o que no, pero aquí ya hay muchos lapsos de cuando juegas un videojuego en el que nada más estás viendo escenas, o sea, casi no estás apretando botones, nada más secuencias, y eso le pierde un poco de dinamismo a lo que ya se veía Por ejemplo, bueno, viendo. ahorita que tú acabas de comentar eso, eh, específicamente, ¿cuál es tu opinión de eso? A ti, como jugador, porque quiero pensar que en muchas ocasiones no ves el juego de la misma manera cuando estás intentando pues revisar todas sus características, ¿no? Como Ujú. dices tú, la historia, la jugabilidad, los gráficos, las escenas, que tan bien diseñado está, Sobre ¿no? todo Que los personajes todos los también. personajes, Ujú. exactamente, a cuando estás en la intención de disfrutarlo como jugador, Ujú. ¿no? Sí. Por ejemplo, para ti como jugador, ¿cómo percibes Este esta cambio, nueva ¿no? este cambio, esta nueva modalidad de jugar? Con más historias, a lo mejor con una menor participación del jugador Ujú. como tal y volverse un poco más un espectador. Para ti, ¿cómo es como jugador? ¿Te agrada o prefieres algo más? Me agrada al inicio de los juegos, porque al inicio siempre es de introducción, introductorio, Ok, ok, pues, ok. andar viendo qué hay por ahí, todo, la historia del juego. De manera introductoria muchos videojuegos meten ese tipo de escenas, consecuencias y pues consecuencia de botones. Me gustan, pero no en todo el juego, o sea, no en el trayecto de la mayoría del videojuego. Por ejemplo, God of War es un juego que implementa mucho esto, pero obviamente aquí hay un poco más de acción, un poco más de dinamismo en los movimientos, en la historia, pues en la movilidad del personaje, que también hay secuencias, pero de peleas, ¿no? Ujú, Y ujú. aquí, por ejemplo, ya tenemos videojuegos como Resident Evil 6, en el que pues prácticamente aquí, o Resident Evil 7, en el que tenemos un montón de secuencias, y es en el que Dios, o sea, ya quiero jugar, ¿no? Ya quiero disparar y así, nada más ves una secuencia, una historia, una escena inicial, en la que pues prácticamente aquí se hacen dos vertientes, ¿no? Los videojuegos que son más de jugabilidad
y de prácticos, o sea, juegos más prácticos, más de jugabilidad, más de divertirse, solo jugar y ya. Por ejemplo, juegos de pelea, no sé, algunos shooters que no tengan una historia tan elaborada. Y del otro lado, pues ya tenemos videojuegos que son, pues, una historia, pues ya más compleja, Horizon, no sé, The Last of Us, aunque ya también es de la pasada. Y hablando de que se usan muchos videojuegos de la generación de la séptima, Ok, en esta octava muchos videojuegos siguen saliendo de la séptima. Por ejemplo, ni siquiera ha salido el GTA 6, ¿no? El Grand Theft Auto 6 ni ha ok, salido. ok. Y ya pasaron 2 generaciones y va a salir en esta, que es la octava, digo la novena. Pero pues prácticamente aquí se utilizan mucho, por ejemplo, los Uncharted, los The Last of Us, videojuegos que salieron desde la generación séptima y Ok. se siguen usando hoy en día. O sea, no sé cuántos remasters ya tiene The Last of Us. También estamos en la época de los remasters, de los remakes, por ejemplo los Resident Evil, por ejemplo los de Soul River que apenas Por salieron. ejemplo, en ese tema de los remakes, como en el cine, algún título que tú digas, oye, fue un muy buen remake, o sea, estuvo muy bien hecho, valió la pena, alguna recomendación rápida que puedas hacer. Pues no lo he jugado, pero dicen que el Resident Evil 2, por ejemplo, de estos remakes que salieron, está bastante decente. También, por ejemplo, está los remakes de Soul River, que apenas salieron, que son juegos de Play 2 y Play 1. También está, no sé, Silent Hill 2, que también Ok. apenas salió el año pasado. Y ese videojuego, pues la verdad tengo muchas ganas de jugarlo porque es casi muy parecido al original, pero obviamente con gráficas ya más bonitas y todo más realistas, Ok. en las que obviamente sí dan ganas de jugar, pero solo porque eres seguidor de la saga, o para algunos nuevos también que se quieran adentrar en la saga, traer público joven de sagas ya viejitas, ¿no? Pero también de lo que se está hablando mucho, y no solo lo digo yo, o sea, antes de que me Ok. empiecen a decir a mí, no solo lo digo yo, o sea, la crítica, la industria de los videojuegos está como empezando aquí a caer en una especie de ciclo, de repetición, de un estancamiento, de creatividad, porque los juegos indies, los juegos independientes, Ok. están empezando ya a agarrar más empuje que incluso los videojuegos de desarrolladores grandes como From Software o Activision y todas esas. Ujú, ujú. Aquí ya tenemos videojuegos de manera independiente que están agarrando mucho más empuje que otros videojuegos porque te ofrecen jugabilidad, a pesar de que son juegos en 2D, incluso de gráficas de hasta de PS3 o Play 2. A pesar de eso, hay juegos como por ejemplo uno que se puso muy de moda en esa época fue el Cuphead. El Cuphead que mantiene pues un diseño de personajes y del entorno muy clásico, tipo Tom y Jerry, Ok, tipo ok. de ese tipo de caricaturas antiguas, en el que obviamente es una delicia visual ese videojuego. Es como Metal Slug, ¿no? Entonces se puso muy de moda ese videojuego porque empezó de manera indie y hasta se puso de moda que los desarrolladores hasta tuvieron que hipotecar su casa, venderla para poder desarrollar y lanzar el juego, ¿no? Se puso muy de moda en las redes en esos años y en lo que todo el mundo decía, ajá, bueno, y pues, así hay muchos videojuegos indie que pues también hasta se endeudan y todo y no lo andan pues divulgando a todo el mundo, ¿no? Entonces aquí se puso muy de moda ese tipo de videojuegos indie que poco a poco empezaron a agarrar más empujo hasta la actualidad, que ya hasta prácticamente sí podrías tener unas buenas opciones de videojuegos indie y de videojuegos pues oficiales, ¿no? De manera ya más grande. Y también aquí, por ejemplo, los videojuegos ya tienen un aspecto en el que empiezan a agarrarte ya de otras formas. O sea, por ejemplo, no sé, aquí empieza la implementación de los DLCs, o sea, la implementación de poder comprar cosas adicionales al videojuego, ya sea skins, armas, trajes, personajes, música, escenarios, algo que realmente pues antes era desbloqueable, ¿no? O sea, si desbloqueabas el videojuego, te lo terminabas al 100, desbloqueabas personajes, escenarios, música y todo eso, ¿no? Era contenido adicional. Ok, ok, ok. Hoy en día y en esta generación Ya te puedes saltar todo. los videojuegos eran de, ¿quieres este soundtrack? ¿Quieres este personaje? Tienes que pagar. Tienes que pagar una transacción en tarjeta y todo, pues hasta ahí en las consolas ya te aparece el link directo para poder pagar desde tu tarjeta. Entonces aquí ya los videojuegos empiezan a tomar un estilo muy diferente de cómo se compran, de cómo se venden, de cómo se comercializan y de cómo se empiezan A jugar. a jugar. Ya es como que la manera actual, ya es como que la manera más moderna, por así decirlo también,
en la que pues ya estamos todos adentrados en ese tipo de cosas, los DLCs, contenido adicional, que pues la verdad a mí no me agrada para nada eso, pero pues es ya una forma de que no estás obligado a hacerlo, ¿no? Pero sí te limita bastante, por ejemplo los Mortal Kombat. Ok, ok. Sobre todo muchos juegos de pelea empezaron a implementar eso de los DLCs cuando, no sé, por ejemplo el Mortal Kombat 10 que tiene de personajes bloqueables o desbloqueables con los DLCs, pues tienes a Alien, tienes a Depredador, tienes al T-1000, a Terminator, a Robocop en los nuevos. Entonces, si tú quieres esos, pues tienes que pagar los DLCs, ¿no? Obviamente es un contenido que tú quieres ver, ¿no? O sea, yo también pues me quedaba con ganas de ver a Alien, a Depredador, no sé, ese tipo de personajes, hasta el Guasón o Sí, sí, sí. Leatherface, o sea, ese tipo de personajes pues rompiéndose la madre con otros, ¿no? Entonces aquí Mortal Kombat y otros videojuegos, muchos de pelea sobre todo, empiezan a implementar los DLCs, también juegos como Dark Souls o los Souls, todos esos videojuegos también empiezan a implementar DLCs, aunque aquí, por eso me gusta mucho esa saga, porque pues implementa pues todavía cosas clásicas de los videojuegos, porque son muy difíciles, extremadamente difíciles, en los que no cualquier jugador, la verdad, puede acabarlos o puede pues tener un buen rendimiento en esos videojuegos, porque son difíciles y hasta te pueden desesperar y no son para todo Ok, público. ok. Y esos videojuegos mantienen un estilo muy libre, o sea, en su universo y su mundo muy abierto, pero solo es poca historia, más o menos unas escenitas, así unos pequeños textos y todo, como un juego de casi de Play 2, ¿no? Ok, ok. Una escena introductoria, pues empiezas a crear tu personaje y ya de ahí, pues ya casi no tienes, pues, digamos, no tienes escenas hasta casi ya los últimos momentos o los jefes. Casi no hay escenas, se basa más en la jugabilidad tipo arcade, o sea, tipo de nada más vamos a jugar hasta donde llegamos y terminamos, porque aquí ya también empiezan los videojuegos a ser offline y a ser online, ¿no? Ok. ¿Quieres jugar videojuegos online? Pues igual tienes como la facilidad o la jugabilidad de tener esto de no historia, no tan tedioso, nada más jugar, divertirte y ya, ¿no? O sea, y del otro lado pues tenemos esos videojuegos que son de historias súper complejas, de 2 hasta 10 horas, de más de 10 horas para invertirle para Ah, ¿ya en terminar los serio? juegos. Sí, hasta más de 30, 40 horas puedes en los Dark Souls y todo esos. Sobre todo videojuegos que son muy abiertos, que tienen una historia más elaborada. Hay videojuegos así, Final Fantasy XV, no sé, por ejemplo, las puedes pasar hasta las 50 horas, 99 horas, sin exagerar. Ouch. Porque son juegos muy, muy extensos, muy abiertos y en los que prácticamente o juegas online, te quieres divertir unas partiditas o te quieres aventar una historia de más de 5 horas. O sea, Por ejemplo, ya te pregunté cuáles son los que tú consideras los mejores. ¿Cuál es el que tú consideras o los que consideras pues, no recomendables, los peores de de estas últimas generaciones? ¿cómo? Ah, ¿cuáles? Ya nos comentaste cuáles para ti son los recomendables. Ajá. Para ti, ¿cuáles serían los que pues no están bien trabajados o simple y sencillamente no te gustaron o no recomendarías? Curiosidad. Videojuegos. Ajá, así es. Pues no sé, por ejemplo, Call of Duty War of War 2, que es un juego que intentó regresar a las viejas tradiciones de Call of Duty, a la Segunda Guerra Mundial, porque ya los actuales ya ni siquiera eran basados en Segunda Guerra Mundial y todo eso. Me gustó el juego, me enfrascó por un momento, pero no, o sea, estaba muy corto, o sea, yo cuando ya estaba bien picado en el juego terminó, o sea, entonces eso no me gustó para nada, algunas cosas eran muy básicas o hasta simples, por así decirlo, no me envuelve la misma acción y esa misma adrenalina que un Medal of Honor, o sea, videojuegos hasta más viejos de Segunda Guerra Mundial, incluso de Call of Duty, de los de Play 2, no me trajo nada. Por ejemplo, tampoco me gusta mucho el Dragon Ball Z Fighters, que tiene un montón de DLCs, pero así a lo desgraciado, o sea, casi bueno, digamos que un poquito menos de la mitad de personajes son DLCs, ¿no? O sea, entonces dices, no, o sea, son demasiados. Aparte, no sé, la jugabilidad no me gustó tanto, es más como un Marvel vs. Capcom, personalmente no me gusta tanto. Soy más de los tipo Budokai, como más volar y todo eso, ¿no? No tanto en 2D como tipo Marvel vs. Capcom, sino en los juegos de Dragon Ball yo soy más tipo Budokai, de que te puedes desplazar a cualquier entorno, pantalla dividida. No sé, por ejemplo, tampoco me gustó. Final Fantasy XV me gustó mucho, pero no me gustó que tiene mucho relleno tampoco. O sea, tiene mucho relleno, muchas misiones secundarias innecesarias, en las que, por ejemplo, ya tienes un nivel muy avanzado y ni siquiera has hecho las misiones principales y ya estás muy poderoso.
para pasar las principales y los enemigos pues te los sacabas luego porque ya estás muy avanzado, ¿no? Por hacer misiones secundarias. Ok. Por ejemplo, algo que escuchaba y también lo comentabas tú, ahora sí que de vez en cuando, ya que llevamos un rato hablando sobre estos temas de videojuegos, a veces por ahí me encuentro un poco de información y pues por curiosidad me pongo a revisarla. Algo que he escuchado mucho y al menos yo que no soy tan fanático de los videojuegos, pero sí te percatas de qué es lo que está sonando y qué es lo que está sonando con bastante fuerza, ¿no? Dicho de esa manera. Por ejemplo, el caso de Halo o Halo, ¿tú qué opinas de el hecho de que esta franquicia se haya extendido como se extendió? ¿Crees que fue positivo? Yo me quedo mucho con un comentario que una vez aquí un invitado hizo sobre la trilogía Volver al Futuro. Cuando en algún momento, hace algunos años, se llegó a escuchar que iba a salir un remake o una cuarta parte. Entonces yo escuché algunos comentarios, incluso aquí se dijo que esa trilogía es perfecta tal y como es. ¿Tú qué piensas en este caso, en el caso de Halo? ¿Tú crees que fue bueno que se siguiera extendiendo? ¿Crees que obedeció solamente a fines meramente comerciales y obviamente a querer obtener más capital? Sí, claro. O si hay algo... Yo he escuchado por ahí un que poco... Que justifique, ¿no? Su alargamiento. Que justifique exactamente. Pues bueno, ya de entrada las franquicias y las sagas aquí pues se han alargado bastante. Por ejemplo, God of War pues todavía ni termina, ¿no? El lore de God of War y todas esas, Assassin's Creed, todavía no termina y quién sabe cuándo va a terminar, ¿no? Entonces, es como Rápido y Furioso. Aquí Halo es relativamente una saga ya algo vieja, porque ya es desde los 2000, desde la primera Xbox, que salieron los primeros Halo. Ok. La verdad es que no estoy tan al tanto de esa saga del Halo, pero que yo sepa, desde los juegos de 360 a los que siguieron después, como que se divide la saga en dos partes. Lo que pasó en la saga de Xbox clásico y el Xbox 360 a los juegos pues actuales, ¿no? Halo Wars 2 y todos esos, ¿no? Okay. Creo que como la saga es muy buena y la saga es demasiado querida por muchos fans, más allá de incluso de videojuegos, porque a muchos veo que les gusta por el lore de ciencia ficción y espacial, futurista, creo que a muchos les gusta incluso el merchandising de Halo, o sea, no tanto los videojuegos, sino que les gusta, no sé, que el casco, que las armas, que el traje del Master Chief, o sea, todo el universo es muy comerciable. Es muy comerciable, como que te engancha. Entonces, pues... Bueno, al menos, por ejemplo, tu servidor, y es una anécdota muy curiosa, y esto que acabas de decir, yo lo voy a... corroborar. Yo lo voy a corroborar. Hace algunos años, yo pues, me encontraba trabajando en otras cosas y afortunadamente me estaba yendo bastante bien, al punto en que pues, sí te podía darme el lujo o el gusto de comprarme ciertas cosas que de vez en cuando me llegaba a encontrar, ¿no? Entre una de ellas, pues es uno que tengo por ahí, que sigo teniendo por ahí, es un Master Chief, que me encontré un día en Chedraui. Pero yo me lo compré, y esto sí lo quiero corroborar porque se me hace algo bastante interesante, que es un producto que es bastante comerciable, ¿no? Como lo dices tú, desde el mismo videojuego, la misma historia, el mismo mundo, porque hasta se han hecho series y películas, y yo he visto... Sí, pues que apenas salió hace como 3, 4 años salió la de Paramount, que era la serie de Halo. Ajá. Hasta incluso cómics, ¿no? Por ahí caricaturas, animación y demás. Se presta mucho. Se presta mucho, ¿no? Entonces, esto que yo comento de el haber comprado el muñeco, ojo, sin nunca haber jugado el juego, ¿no? Es yo creo que una de las muestras más claras de lo atractiva que es esa propuesta, visualmente hablando, ¿no? Y también en el tema de la narración, o sea, me refiero a la historia, ¿no? El tema ya sabes, como lo dices tú, y yo creo que también esa es una pieza clave dentro de, yo creo que Halo llega o se sostiene hasta que, pues vamos a decirlo así, el mundo vuelve a caer o vuelve a entrar en esa efervescencia el tema de los viajes al espacio, pero ahora ya viajes más comerciales, ¿no? Bueno, ahora sí que nuestra realidad, dicho de esa manera. SpaceX y todo exactamente. Y pues esta historia resiste lo suficiente para poder acoplarse a ese nuevo dinamismo y poder volver a encajar perfecto en ese boom de la era espacial, de los viajes, la colonización, ¿no? Y yo creo que hasta incluso algo que yo también he visto bastante y me ha llamado mucho la atención es cómo, no sé cómo definirlo, a lo mejor tú me puedas decir, cómo pasar de, vamos a decirlo así, los accesorios, las playeras, la ropa, los juguetes, los videojuegos como tal, o mercancía oficial, el pasar a
cristalizar lo que hay en ese mundo a escala real, ¿no? No sé, por ejemplo, los vehículos, pues el traje yo creo que es uno de los ejemplos. Por ejemplo, ¿tú crees que haya alguna otra saga que se parezca a esta, ya de estas últimas 2 generaciones, que se parezca a Halo, que haya tenido esa misma capacidad de poder venderse sin necesidad de jugar el juego? La de Gears of War también. Sí, hablamos de ese como esa identidad que tiene el videojuego. Gears of War también es una de ellas, porque pues todo el mundo conoce el engrane y la calaquita, ¿no? O sea, dices, pues es Gears of War. Pocos juegos, y la verdad es que sí, si te pones a analizarlo, pocos juegos tienen ese emblema de identidad que muy pocas sagas, y yo creo que hasta las más exitosas tienen. Por ejemplo, no sé, Street Fighter, ¿no? El Hadouken, la barra de energía, algunos personajes, Blanca, o sea, todo eso es un universo que pues realmente te envuelve, te enfrasca en todo eso, ¿no? O sea, es muy... lo identificas rápido, ¿no? Sabes qué es, ya fue parte de la cultura pop, y así hay videojuegos que pues te enfrascan por completo en su universo, pero que también tienen una identidad más fácil al público casual, ¿no? Por ejemplo, a que lo puedes identificar rápido. Por ejemplo, ahorita está muy de moda el Fortnite. El Fortnite, no sé, está muy de moda el Clash Royale, Minecraft, ahorita con la película. Bueno, Minecraft siempre estuvo de moda, ¿no? Pero curiosamente, aquí con eso de que estamos hablando de que hay identidad en algunos videojuegos, esa misma identidad ya está siendo, pues, bueno, fue y está siendo ya, pues, integrada en las nuevas generaciones, ¿no? Por ejemplo, los niños de esta época, de la 8ª, incluso de la 7ª generación, pues crecieron con Minecraft, crecieron con el típico de niño rata y todo eso, ¿no? Niño rata. O sea, ese tipo de cosas se pusieron muy de moda también por el boom de las redes sociales y de YouTube y de todos los youtubers que estaban pues generando a través de los videojuegos retro y videojuegos pues modernos, ¿no? Incluso con streamings y todo eso. Eso se está como empezando a profundizar en esta generación, y pues poco a poco ya empieza a ser un hecho como actualmente lo es. Pues ya hablamos que por ejemplo estamos en el 2015, 2016, en este periodo de tiempo, pues dijimos los videojuegos están alcanzando ya un enfoque mucho más adulto, mucho más complejo en algunas historias, o de mucho online, ¿no? De jugar pues nada más online, casi no me importan los juegos de historia ni nada, solo quiero jugar y un rato, entretenerme un rato y ya. Aquí por ejemplo los videojuegos ya empiezan a ser gratis también. Ya hay algunos videojuegos, como ya hay tiendas virtuales de Play Store, de Xbox Gold, de la Nintendo Direct, pues aquí ya tienes la nube o digamos el catálogo digital para poder incluso comprar juegos o poder descargarlos de manera gratis. Actualmente, por ejemplo, se juega mucho el Fortnite, se juega mucho Roblox, se juega mucho Rocket League, ese tipo de videojuegos que son gratis, pero que tienen un contenido adicional que tú decides si comprar o no. Por ejemplo, en Fortnite, que eso sí es, en Fortnite es gratis, ¿no? Pero si yo quiero, no sé, el skin de Sub-Zero, el skin de Mister Increíble o de algún personaje que salga reciente, pues yo compro el pase de batalla y pues ya, que nunca lo he comprado, pero pues tal vez algún día lo haga, ¿no? Entonces compras el pase de batalla y pues ya juegas y desbloqueas todo lo que te viene en ese paquete, ¿no? Entonces aquí tienes esa opción ya, en esta generación, en la 8ª, PlayStation 4 y Xbox One, pues de poder jugar algunos videojuegos de manera gratis, porque también aquí los videojuegos, pues estamos hablando de que siempre fueron caros, pero actualmente hay accesorios y cosas así que son súper mega carísimas, de Nintendo Switch, de PlayStation 5, o sea, incluso los videojuegos están carísimos, y aquí ya también empieza a salir otra vertiente, porque hablamos del año 2012 al 2020, ¿no? 2017, porque en ese año sale la Switch, pero obviamente en este periodo, incluso ya más antes, en la 6ª generación, se podía jugar con la computadora, ¿no? Podías emular videojuegos de Play 2, de Xbox normal, incluso juegos más actuales como lo que eran, no sé, The Last of Us, Uncharted y todo ese tipo de juegos ya de 8ª generación, en la que pues obviamente puedes jugar en tu PC, puedes modificarla. Aquí ya pues empieza a ponerse en tendencia y de moda lo de la PC gamer, ¿no? De que dices, tengo 9,000 pesos, 8,000 pesos, pues me voy a armar un Xbox One o un PC4, y de ahí pues voy a jugar a lo mejor otro juego y así, y no sale el típico de pues con eso te armas una PC gamer y hasta puedes descargar juegos de manera ilegal o también comprarlos por Steam, pero la mayoría, seamos sinceros,
lo consiguen de manera piratona, o sea. Sí. Porque obviamente pues aquí ya juegos actuales que te cuestan hasta más de 1,500 hasta 2,000 pesos, pues obviamente aquí ya los puedes pues conseguir con tu PC. Obviamente tienes que saber de armar computadoras, de instalar, porque no nada más es llegar y pones el juego, ¿no? O sea, pues tienes que instalar, configurar y todo eso. Entonces, aquí compro la consola, es más práctico, solo agarro el juego y ya me evito tantas cosas, o armo mi PC gamer en la que mucha industria, ya muchos jugadores ya son de PC, o sea, ya ni siquiera pelan tanto las consolas porque ya tienes muchas posibilidades con las computadoras. Sí, por ejemplo, yo tengo, bueno, uno es una pregunta que te quiero hacer después de esta, antes de que nos salgamos del tema del tema de las historias y los juegos que llegaron a tener, pues se hicieron sagas. Rápidamente, algo que yo veía mucho también, no he escuchado que lo menciones, me gustaría preguntarte si sabes algo y tu opinión sobre, porque es un juego del cual yo también escuché mucho. Incluso es algo bien curioso porque ya hasta tengo prendas con la imagen de este juego, ¿no? Y en algún momento fueron, ya sabes, que andas de repente con algún amigo y te presta un suéter y al final lo conservé, o de repente lo llegué a comprar porque pues me gustó y estaba en oferta. Por ejemplo, ¿tú qué opinas de Assassin's Creed? Pues es de mis sagas favoritas. Ok. O sea, para empezar, de mis sagas favoritas, una saga que tiene algo que es muy utilizable y que funciona bastante bien, porque como se involucra en acontecimientos históricos de la historia de la humanidad, desde la época egipcia hasta la época de la Revolución Industrial, hasta un poquito después de la Primera Guerra Mundial. Ok, aquí ya de entrada pues hablamos de cosas generacionales en el juego, ¿no? O sea, que por ejemplo el personaje del Odyssey pues es egipcio, ¿no? El personaje del primer Assassin's Creed pues es muchos siglos después, ¿no? En la época no sé, de los musulmanes, de la época de las primeras ciudades de Israel y todo eso, ¿no? Seguimos pasando y seguimos avanzando en el tiempo o retrocediendo, ¿no? Hasta, por ejemplo, uno de mis favoritos es el Assassin's Creed Syndicate, que pues ahí te topas con Darwin. Bueno, en la saga de Assassin's Creed pues te encuentras con personajes históricos que influyeron mucho en la filosofía, historia, literatura, ciencias, todo eso, ¿no? Por ejemplo, en el Syndicate pues te encuentras a Darwin, te encuentras a Marx. En el Odyssey, que es ahí se me fue el nombre de ese, que es de la Revolución Francesa, que es uno ¿Napoleón? Que es uno antes, sale Napoleón, sale el Marqués de Sade, salen todo ese tipo de cosas que sí las identificas y todo. Entonces, esto tiene mucho gancho y tiene mucho oportunismo de lo que utiliza Ubisoft, que es quien hace Assassin's Creed. Y pues prácticamente pues aquí podemos prácticamente reflejar muchas épocas de la historia de la humanidad en muchos videojuegos de Assassin's Creed. Todavía hay bastantes épocas que pueden desarrollar y todo. Pues ya también salió la de los samuráis, que también va a salir uno creo que de épocas prehispánicas, así, o sea, entonces pues va a salir un montón de épocas todavía en las que puedes explotar hasta donde pues alcance la historia también, porque como es una cosa de generaciones, como de descendencia, como de los ¿cómo se dice? ¿Legado? Ajá, de legado, de milenios, de siglos, pues es algo que pues va a seguir hasta, es como más o menos como la saga Castlevania, que la saga Castlevania pues es de muy antiguo ese juego, de la época del NES, pero ese videojuego pues empieza desde el año 1400 y a lo largo de lo que siguieron las décadas hasta los de Castlevania, pues ya estabas en el 1700, ya estabas en el 1800, hasta te fuiste más antes al 1300, ya después estás en los 90s, o sea, aquí como puedes implementar con muchas épocas, pues hay mucha diversidad de poder, puedes implementar muchos universos, épocas distintas. Bueno, y ya ahora sí que una última pregunta, y esa a mí me la hicieron hace algún tiempo, ya yo creo que un par de años, pero me la hicieron relacionada con el tema de la música, ¿no? Hablábamos en algún momento y decían, ¿sabes lo que es el ya no poder comprar la música, ya no poder poseerla? Y de momento dije, oye, pero es mucho más accesible meterte en una plataforma, ¿no? Y escucharla a través de, no sé, Spotify, YouTube, por ejemplo, o alguna de las otras que hay, ¿no? Pero de repente cuando me dan un poco como el por qué o el para qué la pregunta,
me hacen un comparativo, ¿no? Y el comparativo se me hace bastante razonable, ¿no? Cuando dicen, pues es que no es lo mismo el comprar, el adquirir la música como tal, ¿no? El tener un CD o un vinil o un cassette, dado el caso, y que tú sabes que puedes ponerla en el momento en que a ti te parezca mejor, ¿no? Ya sea en la mañana, en la tarde, en la noche, y que a lo mejor no requieres de como tal la red para poder activarlo, ¿no? Y obviamente, pues ya en esta nueva era, el comprar videojuegos y, bueno, yo no sé mucho cómo funcione. Me gustaría preguntarte algo rápido antes de, ¿es posible que, y esto es para toda la gente que nos escucha, al jugar en línea es posible que en algún momento, de la misma forma que te puedan hackear un correo electrónico, una cuenta de Facebook, te puedan hackear cuentas de juego o de juegos, que de repente te puedan dejar sin lo que hayas comprado como armas, accesorios y todo ese tipo de cosas? Sí, sí puede pasar si tienes un problema con el almacenamiento de tu consola o si, no sé, reinicias sesión desde tu cuenta de usuario, dependiendo la consola. Ha pasado, conozco amigos que me dicen, no, ya perdí todo, ¿no? O sea, se borró todo, o sea, todos los juegos que tenía se borraron, todos los logros, todo se borró, ¿no? Y pues ya, o sea, no los puedes recuperar, los tienes que comprar de nuevo. Y es algo que se le está pues reprochando mucho a esta generación y por eso mismo muchos ya son PC gamers, porque como ya estamos hablando de la tecnología digital y todo eso, pues aquí prácticamente llegará un momento en el que seremos dueños de nada, porque prácticamente pagaremos por juegos digitales, pero al momento en el que no se haya un error, un apagón, algo desde la parte de Xbox, PlayStation o Nintendo, o hasta incluso la misma electricidad, ¿no? sí, algún detalle, pues ya no vas a poder, vas a perder todo, ¿no? O sea, prácticamente ya pagas por nada, ¿no? O sea, sí tienes el juego digital y todo, pero no estás pagando ya por algo físico, algo tangible. Si lo ¿no? pierdes después, pues ya ni modo. Es algo que se le está reprochando mucho a la industria. Y yo creo que si te acuerdas, hace algunos programas antes de que pues, empezaras a colaborar un poco más de lleno, habíamos hablado en algún momento sobre eso, el hecho de que pues desafortunadamente, como en el caso que ahorita estamos abordando, que es el tema de los videojuegos, o en el caso de la gente que se dedica al rollo del diseño, o al rollo de la música, o no sé, incluso hasta comprar stock de imágenes para el tema de diseño, pues obviamente todo lo obtienes de la red, ¿no? Pero valga la redundancia, necesitas de la red, o sea, necesitas internet para poder accesar a ello. Eso, aparentemente, tú podrás decir, algunas plataformas son gratis, sí, pero si hay un costo. Para ya tener cosas adicionales No, desde el mismo solamente el hecho de pagar tu internet, o ya. pagar internet. Sí, ¿no? sí, que ya son otras cosas, ¿no? O tener que desplazarse a una zona con internet. No vamos a hablar de un ciber, porque ahorita ya eso es algo que está quedando un poco atrás, ¿no? Sí. Pero sí estamos hablando de zonas en donde hay wifi gratuito para toda la gente que quiere revisar sus cuentas de redes sociales o quiere quedarse a jugar. Y yo veo que son lugares que en muchas ocasiones son bastante concurridos, que van desde cafeterías, parques públicos y demás, ¿no? Sí. Pero desafortunadamente caemos en lo mismo que estábamos comentando hace rato. Pues al final es una herramienta que puede fallar en algún momento, ¿no? Y esto pues obviamente... Sí, hay muchos riesgos. Hay muchos riesgos, ¿no? Sí. Personalmente yo soy todavía como muy... físico, ¿no? De físico, ándale, como de formato físico. De formato físico, ¿no? Ya sea para música, todavía. Cine se me ha complicado mucho, ya no es lo mismo. Desafortunadamente lo que... Y este creo que es otro punto, ¿no? También la inmediatez, lo que mencionábamos hace rato, lo que nada más lo medio arañamos. El hecho de que a lo mejor ya no necesitas esperarte a que llegue, por ejemplo, en el caso de los chavos que están muy chavos, a que llegue el fin de semana para salir con el papá y convencerlo de que te compre el nuevo videojuego, ¿no? O esperar a que llegue tu fecha de pago, ir, cobrar, sacar el efectivo o ir con tu respectiva tarjeta a la tienda en donde lo vendían. Obviamente, ¿tú crees que este más fácil acceso a títulos nuevos, a títulos de estreno, hasta incluso inéditos o de prueba, fomente más el consumo de como tal de videojuegos? O sea, ¿crees que... La accesibilidad, ¿no? La accesibilidad, sí, ¿no?
Porque bueno, yo al menos he escuchado muchos casos de niños que de repente para comprarse pues, accesorios o cosas del mismo juego, Ujú. se han endeudado a los papás, Sí, sí, ¿no? que le piden a la papá o O sin le- decirles le Les quitan agarran la la tarjeta. tarjeta, Ajá, sí. ajá. Pues sí pasa bastante, o sea, es que ahorita ya prácticamente ya somos, la industria cambió mucho, o sea, ya no es como de que tengas juegos físicos y discos y todo eso, ¿no? Sino que incluso ya ahorita es hasta como de estatus, o sea, suena hasta, bueno, creo que siempre ha existido como ese estatus de tener, no sé, las consolas, los nuevos artefactos de nueva generación, pero aquí yo siento que ya esto incluso ya llegas a hacer un poquito más de estatus porque tienes, no sé, las skins, tienes el DLC de esto, o sea, puedes gastar en tu videojuego sin ningún problema. O en los Y tienes, accesorios, en los controles. ajá. Y fíjate que lo comentamos hace rato, ¿no? Pero sí, continúa. No, pues sí, o sea, prácticamente puedes, pues, malbaratar algunas cosas que por eso la industria se está como que agarrando de otras cosas que no es prácticamente el videojuego como tal, sino otras cosas aparte, ¿no? Ok. Sobre todo los servicios de DLCs y esas cosas. Y que ya es prácticamente normal, ¿no? O sea, ya es algo que pues prácticamente ya es normal y que pues eh, la industria ha estado más enganchada en ese tipo ya de mercancía digital, obviamente. Y aquí, por ejemplo, una de las pocas que siguió, digamos, con un formato tradicional, para saber que es de la octava generación, digo, de la novena generación y que fue la primera consola que se adelantó a todas, tras, como hablamos, el fracaso de Wii U, que a Nintendo le fue muy mal. Nintendo empezó a pues ver algunos errores que cometió, casi no Ok. tener juegos multiplataforma, tener poca potencia, no sé, portátilmente ser incómoda, porque incluso el Wii U pues, es algo incómodo, la verdad. O sea, a comparación del Switch, sí es mucho más cómodo el Switch. Todos esos errores y rasgos de la consola de Wii U, pues trató de mejorarlo, y en el 2016 Nintendo anuncia que va a lanzar una nueva consola tras el fracaso de Wii U, porque incluso estuvieron cerca de la bancarrota Nintendo en ese periodo de Wii U, porque estaban pues muy mal, o sea, fueron la generación del GameCube, y la del Wii pues sí pudo ganarla, ¿no? Por el mercado casual y todo eso, pero lo que fue después trató de implementar lo mismo y no le funcionó, porque ya la industria estaba muy madura como para aceptar ese tipo de cosas, yo pienso. Y pues aparte sale ya en el 2017, bueno, en un principio se le empezó a llamar la Nintendo NX, que según decían que iba a tener la misma potencia que PS4, que el Xbox One, que iba a pues, correr igual los mismos videojuegos, iba a ser parecida, ¿no? Más allá de eso no fue tanto así, sino que más bien ya empezaron a presentar poco a poco cómo sería la Nintendo Switch, que pues una pantalla, dos controles pequeños, pues poder jugar portátil, y aquí ya empieza Nintendo a tener más multiplataformas, por ejemplo los FIFAs, ni siquiera los FIFAs los tenía, o sea, en Wii U ni tenía FIFAs, o sea, algo que le empezó a faltar a Nintendo, con juegos ya más casuales de multiplataforma que las otras dos consolas también tienen. Entonces aquí Switch pues implementó eso, el primer año, los primeros 2 años, pues le va más o menos, sale con el Mario Kart 8 Deluxe y sale con el mismo juego de Zelda Breath of the Wild que salió para Wii U, pero ya de ahí, por ejemplo, salieron otros videojuegos como Super Smash Bros. Ultimate, que ese es como el Smash Bros. Definitivo de todos los que han salido, porque es el juego en el que aparecen prácticamente todos los personajes de todos los Smash, sale en ese videojuego, entonces es bastante competitivo, incluso en eSports y todo eso, se popularizó bastante, empezó a implementar otro tipo de tecnología, como lo que fue la tecnología de los juegos de ARMS, que son juegos en los que puedes pues, prácticamente agarrar los joysticks y pues agarrarlos con cada mano y simular que estás pues golpeando, ¿no? Con una pelea pues real, ¿no? Real, con robots y todo eso, ¿no? Entonces aquí Switch, pues a los primeros 2 como que estuvo como la tentativa de la duda, de a ver qué pasaba, pero poco a poco empezó a tomar terreno, y aquí pues como digo que es de manera tradicional, pues es porque saca la modalidad el formato de tarjetitas, bueno, de cartuchos pequeñitos, en el que incluso se puso de moda eso de que hasta los cartuchos tenían un sabor muy grotesco, muy feo, porque según pues los niños se comían los cartuchos chiquitos y pues podían ahogarse, ¿no? Entonces Nintendo pues hizo esa garantía de seguridad para que no se los comieran, y pues los cartuchos saben horrible, ¿no? En el caso de que alguien se los quiera comer o algo, probar de jodido. O sea, saben horrible, saben amargos, ¿no? Entonces
Eso implementó Nintendo, poco a poco pues empezó a tomar más camino, empezó incluso por momentos a opacar un poco lo que fue PS4 y Xbox One. De hecho, Nintendo Switch se convirtió en una de las consolas más vendidas de la historia, o sea, prácticamente ganó la 9ª generación tras todo este tipo de revolución o cambio de jugabilidad más portátil y también de sobremesa. En el 2020, o sea, son esos 3 años en los que yo hablo en la que Nintendo y Switch se empezó como a fortalecer solito, con juegos, con tier parties, con videojuegos multiplataforma y exclusivos, en los que en esta época se anunció Metroid Prime 4, cuando recién salió la Switch, y pues hasta el día de hoy no ha salido, ¿no? Entonces ya llevamos pues 2017, 8, 9, 10, 11, 2, pues ya llevamos como 6, 5 años esperando un juego que pues todavía no sale, ¿no? Pero pues como digo, aquí los videojuegos son de años y años de desarrollo. En el 2020, ya después de más o menos el avance y del fortalecimiento de Switch, pues sale lo que es PlayStation 5 y Xbox Series, el Xbox Series, que muchos decían que era pues, un mini refri, un mini refrigerador, y el Xbox One, de hecho le echaban burla porque decían que era como un VHS grandote, ¿no? Aquí las consolas en parte, a excepción de PS5, se vuelven un poco más compactas, pero por ejemplo Play 5 también le dieron mucha burla de que decían que era un módem gigante, porque tiene la forma de un módem casi. Decían que era un módem gigante, o sea, del diseño se empezaron a quejar mucho de Play 5 y de Xbox, porque pues eran diseños que dices, pues eso no se ve como una consola, o sea, se ve raro, ¿no? La industria empezó a criticar mucho los diseños, a criticar mucho los precios, a criticar mucho los lanzamientos de los videojuegos, porque es una generación en la que, bueno, en la que se dice que todavía no está tan explotada, o sea que todavía no ha salido como que la detonación máxima de esta generación, que todavía estamos como esperando a que se mueva el palo, bueno, que se mueva la manecilla. La manecilla, que se mueva así como de qué pedo, que se espera algo, muévete, haz algo, ¿no? O sea, la industria como que está al pendiente, ¿no? Ajá, también se dice que esta generación nació muerta porque el éxito y los videojuegos que se estaban especializando eran para PS4, Switch y One, ¿no? Y los mismos videojuegos que lanzaron para One y PS4 y todo eso estaban siendo lanzados para Play 5, para Xbox Series, ¿no? Entonces prácticamente, pues aquí ya estamos hablando de nuevas IPs, de nuevos videojuegos también, pero pues también hay mucho reciclaje de generaciones pasadas. Todavía seguimos con los remasters de The Last of Us, una generación que viene de la séptima. Ajá. Todavía seguimos con los remasters de GTA V, o sea, GTA V todavía lo podemos jugar en Play 5, a pesar de que es un juego de séptima generación. Estamos con los remakes, los de Resident Evil, Silent Hill, todo ese tipo de videojuegos, Final Fantasy VII, por ejemplo. O sea, estamos en una época, muchos dicen, como de ya... como de estancamiento. Como de estancamiento y de un tope ya creativo en el que ya como que la industria ya no puede, ya es cada vez más como difícil. Como que ya ha explotado casi todos los escenarios habidos y por haber. Que ya es más difícil cada vez impresionar más a la industria. Fíjate que esa es una pregunta y qué bueno que la sacas ya para cerrar el programa porque se nos fue el tiempo volando como agua. ¿Cuál crees que sea la estrategia o... pues no sé, yo creo que esa es la palabra correcta, la estrategia que deben tomar, que debe tomar la industria de los videojuegos a partir de este 2025 para poder sorprender al público? Pues... Desde tu opinión como jugador, eso sí me gustaría dejarlo en claro, ¿no? Porque una cosa es decirte, lo que dice, desde como analista, porque me podrías decir más muchos neutral, elementos, ¿no? Un poco más neutral. Por ejemplo, a ti como jugador, ¿qué tipo de historia te gustaría ver en... como un jugador ya consagrado, vamos a decirlo así, ¿qué tipo de historia te gustaría ver en la pantalla o en tu pantalla para poder entretenerte un fin de semana? ¿Qué tipo de historia? Pues para mí, bueno, a mí me gustan mucho los videojuegos que son como tipo mitológicos, así como de ese tipo de fantasía, ¿no? Pues va a salir el Bloodborne 2, que va a ser el Dark Blood, no. Bueno, le van a cambiar el nombre, ¿no? Pero es la segunda parte, ¿no? Por ejemplo, me gustan los God of War también.
Me gustó mucho el 3, me piqué bastante, quiero jugar los de PS4, no puedo jugar los de PS4. Y no lo sé, pero creo que actualmente estoy optando más por jugabilidad que por historia. O sea, yo siento que actualmente estoy jugando más videojuegos de jugabilidad, de online y todo eso, que videojuegos de super historias complejas, de todo eso, ¿no? Pero yo lo que quiero ver en esta industria es como, no lo vamos a ver, pero quiero ver como ese cambio que ya es prácticamente una nueva era, ¿no? O sea, porque siento que en estas dos generaciones estamos un poquito similares, incluso en las funcionalidades de las consolas, solamente es más potencia, pero prácticamente los videojuegos son muy similares, claro, hay cambios, más cosas y todo, pero esa misma jugabilidad, sin exagerar y no estoy mintiendo, las hemos visto ya desde la séptima generación, algunas, ¿no? No todas, pero, por ejemplo, jugabilidad de GTA, jugabilidad de The Last of Us, jugabilidad de Bloodborne o de los Dark Souls, ahorita que va a salir el Elden Ring, o sea que salió Elden Ring, va a salir el 2, o sea, jugabilidad de ese tipo de historias, más plataformeras, hasta incluso con juegos indie. O también obviamente los shooters en tercera persona, como el Free Fire o el Fortnite y Halo, Gears of War y todos esos, ¿no? Y ahorita que va a salir la Nintendo Switch 2, pues hay mucha expectativa, ¿no? De lo que puede hacer la Nintendo Switch 2, que muchos dicen que pues va a ser como un PC4 portátil y todo eso. Pues creo que va a ser la que más se va a arriesgar de todas, porque incluso se le está diciendo que ya quiere para el próximo año, 2026, Xbox ya quiere lanzar su próxima consola, ¿no? Entonces es muy pronto, bueno, yo siento que es muy pronto, porque siento que esta generación no ha terminado de detonar, o sea, todavía no sale hay todo más que explotar, por ejemplo. Porque muchos juegos son de la generación pasada o son las segundas partes de esta generación. Sí. Entonces dices, bueno, pues son los mismos videojuegos, las continuaciones. Como que lanzar historias nuevas sería aumentar la oferta y dejar al público con muchas opciones que a lo mejor no pueda llegar a, vamos a decirlo así, a probar. Pues también como que se empieza a hacer, hasta es un poco más práctico y fácil. Por ejemplo, el Roblox, que es un videojuego que es muy popular, pero es más popular como de las generaciones más jóvenes. En ese videojuego pues no le entiendo mucho, la verdad, o sea, no le he puesto mucha atención o enfoque, pero pues prácticamente aquí las generaciones ya están como que optando por cosas adicionales, ¿no? ¿Qué universos que se juntan y todo eso? Por ejemplo, no sé, en Free Fire tenemos los DLCs o las expansiones de Naruto, que puedes jugar con Naruto o esos personajes. Y en en Fortnite ni se diga, ¿no? O sea, puedes jugar con un montón de personajes de Disney, de Marvel, de los cómics, de películas, de todo, ¿no? Hasta salió Messi. Entonces, oye, adelante. Bueno, me gustaría preguntarte algo que tiene que ver con esto que estamos comentando. Tú nos dices que últimamente estás jugando más juegos que tienen que ver con la jugabilidad, ¿no? ¿Qué es lo que más te está, vamos a decirlo así, entreteniendo? ¿No crees que muy en el fondo, esta ya es para finalizar, ya se nos fue el tiempo de volada, ¿no crees que muy en el fondo buscamos ese tipo de juegos que a veces llegamos a encontrarlos cuando éramos niños, ¿no? Y que formaron parte de nuestra formación dentro del tema de la tecnología, de la convivencia, de la socialización con otros niños en aquellos años, y que muy en el fondo ahorita, pues, tú que ya eres un jugador con bastante, vamos a decirlo así, experiencia dentro de este tipo de cosas, muy en el fondo, de forma muy inconsciente, busques ese tipo de juegos que te satisfacían cuando eras más joven o estabas entrando a este tipo Puede ser también por la costumbre, ¿no? Por todo lo que se viene arrastrando. La mayoría de los jugadores actuales son adultos, o sea, más allá de que sean niños y que jueguen el Minecraft y de que pues le roben la tarjeta a la mamá para sacar el skin de Naruto o lo que sea, la mayoría de todas estas generaciones que han pasado y de lo que hemos hablado, la mayoría
pues son adultos los que se pueden comprar la Play 5, el PS4. El típico de, pues mi papá se compró el Play 5 y pues me deja jugarlo de vez en cuando, ¿no? O sea, de vez en cuando. Eso pasaba un poquito antes, pero no era común, o sea, más bien era como de, ok, le regalo la consola al adolescente y al niño, ¿no? Los adultos sí jugaban, pero no era en su mayoría, ¿no? Era al revés, ¿no? Era como que el adulto jugaba como cuando tenía que tener que pasar tiempo con el niño, ¿no? Sí, o que a lo mejor le gustaba un juego como Resident Evil o algo más adulto, exactamente. Pero que prácticamente no en todos, y había obviamente, pero no todos eran como actualmente, ¿no? Que pues, la mayoría de mis amigos pues juegan y son gamers o así, y pues todos son adultos, ¿no? Ya todos somos adultos y pues prácticamente seguimos hablando de franquicias viejas, ¿no? Del Mario Bros, los del clásicos, Zelda, ¿no? De los clásicos, y es que esas son franquicias que no se pueden olvidar de la noche a la mañana, aunque claro, cada uno le da sus preferencias. Por ejemplo, Nintendo tiene varios juegos pues olvidadísimos, ¿no? Que no han salido juegos en más de 20 años. Okay. También PlayStation anda con lo mismo, pues apenas que medio salió un Crash Bandicoot, el 4, que pues sí estuvo bueno, y salió los remasters de los 3 Crash de Play 1, ¿no? Ok. Entonces aquí también ya la industria como ya está, pues desde qué época empezamos a hablar, así ya bien una industria ya bien solidificada, pues desde los mediados de los 80s, ¿no? Ándale, ajá. Entonces, imagínate, ya estamos hablando casi de 50 años de industria en la que pues prácticamente hay personajes que no se pueden olvidar. O sea, es como si de la nada dejara de aparecer Mickey en el logo de dices, Disney, ¿no? Se han vuelto estándares de determinadas marcas, ¿no? Y que eso comercialmente hablando le brinda mucha fuerza a una empresa, ¿no? Porque, por ejemplo, es como, no sé, voy a poner un ejemplo así muy rápido, ¿no? Es como imaginar un Sega sin Street Fighter, como el comparativo es bueno. Sega sin... No, más bien sería como Sega sin Sonic, ¿no? Bueno, sí, exactamente. Ajá. Entonces, es cómo determinados personajes van abanderando a las marcas, ¿no? Y conforme estos personajes van creciendo o se van, pues, vamos a decirlo así, volviendo a lanzar con la tecnología del cine, con participaciones en películas, es que estos videojuegos y al mismo tiempo las marcas van tomando bastante fuerza. Pero pues bueno, mi querido Luis, ya se nos hizo sí, pues ya un poquito tarde. Ya, pues como digo, todo un gustazo haber hablado de las generaciones y pues hablamos de obviamente hubo cosas que pues se nos pasaron, porque pues para hablar de todo esto pues es un buen de investigación y de tiempo, ¿no? También porque pues sí son cosas que se te van pasando y todo, pero pues me ha gustado bastante hablar desde los inicios hasta la época actual, que a lo mejor me quejé mucho de la actual, pero no, o sea, realmente hay juegos muy buenos, IPs bastante originales y buenas, y como lo digo, la industria ya está como que tomando varias vertientes, el jugador de PC, el jugador que solo quiere jugar online, o el jugador que es más clásico y quiere juegos pues de historia, de jugabilidad buena y todo. O hasta el jugador que no quiere profundizar y solamente quiere entretenerse. Sí, ¿no? Que son los de online, casi todos esos. Mira, ve, ese es un o sea, cuando juegas online es como jugar arcade, ¿no? Echas tu fichita, esperas y llega algo. Y lo que vaya cayendo, ¿no? A lo mejor llega otro jugador que te quiere retar, dependiendo del juego, pero si es en Battle Royale, Free Fire y esos, pues obviamente pues sí es más competitivo, pero por ejemplo los juegos de pelea también, o sea, la jugabilidad online pues se ha disparado de niveles astronómicos. Perfecto. Pues bueno, por aquí vamos a andar para todo el público que nos escucha, indagando o profundizando un poco más respecto a estos temas. No se lo pierdan, ya saben, por aquí en su programa. Sí, ya después ya hablaremos de pues, otros temas, ya como no sé. Exactamente, un poco más actuales. Algunos tops o algunas algunos clásicos también. Sí, ya algo ya más algo más de like. Sí, ya no tan de historia. Exactamente. Y ya la introducción a esta clase. Sí, ya la terminé, ya pueden ir en paz, ya se terminó la clase. Las próximas clases ya van a ser diapositivas, ya no va a ser apuntar. Entonces... En las próximas ya tienen que exponer y ya a fuerza. Rápidamente un saludo para Lili Rangel, que manda saludos a nuestra compañera Diana, un saludo a nuestra compañera Diana. Saludos. Y pues rápidamente un saludo a pues ahora sí que toda la banda que conforma pues ahora sí que dicen por ahí el team de su programa Acá Entre Nos. Está nuestro compañero Francisco, un saludo a nuestra compañera Diana, también a nuestro compañero César que está aquí atrás en controles, a nuestro compañero Ricardo que también pues ahorita anda por ahí con algunos compromisos, pero también un saludote porque pues él ha formado parte de toda la historia del programa. También a nuestro compañero Sergio Romano, nuestro psicólogo de cabecera, que pues, también pues, no pudo encontrar su foto de chavito, entonces por eso no lo incluimos en determinada publicación. También un saludo por ahí a nuestro compañero Fabián, nuestro historiador de cabecera, que pues ahorita pues anda con
con temas laborales, entonces pues por eso no ha podido darse su vuelta. Un saludo también a un colaborador que anda por ahí apoyándonos con algunas playlists. Un saludo a Joel Balmart, que él nos apoya con algunas playlists en la página aen1.com. Lo pueden encontrar su colaboración ahí en el botón de reproductor. También las colaboraciones de nuestro compañero Luis, donde pueden encontrar, si gustan saber un poco más o volver a escuchar un poco más respecto a algunos temas históricos, respecto a algunas consolas, videojuegos, sí, pues, tops. aquí tenemos la recopilación de todos estos programas de la historia de los videojuegos. Los tengo en mi canal, Coneón, Comunidad Neo Retro On Screen. Ahí me pueden buscar en Coneón, en YouTube, y pues ya ahí podemos a seguir hablando de los clásicos, porque pues, se especializa más en videojuegos retro clásicos. Pero pues igual un poquito de todo, y aquí pueden encontrar toda esta plática, que fueron 8 partes, ¿no? Sí, así es, 8 partes. Sí fue bastante. Estuvo extenso, sí, extenso. Pero estuvo muy divertido. Así es. Y pues rápidamente, para toda la gente que nos escucha, sin olvidar ni dejar detrás el tema de prevención, como todos lo queremos recordar, el día de ayer, en algunos estados de la República, no en todos, se llevó a cabo el primer simulacro nacional. Solamente respecto a esto, me gustaría hacer un comentario, y es: recuerden que conservar la calma después de un sismo es un punto clave, puesto a que dependiendo de la magnitud de pues, va a generar determinado nivel de daño. Entonces pues, siempre responsable es de forma responsable conservar la calma, hacer una revisión del inmueble en el que nos encontramos, si es por ejemplo nuestra casa o algún lugar de trabajo en el cual pasemos gran parte del tiempo. En caso de ser en alguna escuela, algún centro comercial o alguna oficina, pues esperar a que los encargados o las brigadas de protección civil llamen a las autoridades competentes y estas puedan dar un dictamen que puedan favorecer a que se pueda reingresar y que no se detecte algún riesgo, ya sea en tuberías de agua, electricidad o gas, dados el caso. Entonces recuerden siempre estar al pendiente, obedecer las indicaciones de protección civil y siempre estar bien informado. Y rápidamente, ya para finalizar, pues fue el Día del Niño. Hoy es el Día del Niño, perdón. Pues nosotros ya no estamos tan niños. Sí, no, ya pasó, pero pues es una fecha muy importante, ¿no? Así es. Rápidamente vamos a darles un poquito de panorama histórico en un par de minutos. Pues bueno, este día como tal es que en 1994, entonces el secretario de Educación Pública, durante el mandato del presidente de México, Álvaro Obregón, exhortó a todas las instituciones a fomentar la fraternidad y la comprensión hacia la población, así como a desarrollar actividades para la promoción de su bienestar y sus derechos, esto haciendo referencia como tal a los niños, ¿no? Recordemos que pues siempre se han defendido los derechos de los niños, que son a la vida, a la educación, a la alimentación, a la salud, al agua, a la identidad, a la libertad y a la protección. Y pues bueno, todo esto se da a partir de que el 20 de noviembre de 1959 la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas instituyó la celebración del día, decidió un día en especial a fin de celebrar a los pequeños en todo el planeta. No obstante, la ONU declaró el 20 de noviembre el Día Universal del Niño, fecha en que se aprobó también la Declaración de los Derechos del Niño y la Convención sobre los Derechos de los Niños y Niñas. Y pues bueno, a partir de esto la ONU propone al resto de los países escoger una fecha que vaya pues acorde con sus usos y costumbres o con su calendario de fechas importantes para poder asentar un día. En algunos es en octubre, en algunos es en julio, en algunos hasta incluso es en 5 de mayo. No recuerdo en qué país el Día del Niño. Pero de que hay Día del Niño. O sea. Ajá, pero de que hay Día del Niño en todo el mundo hay Día del Niño, ¿no? Pero pues, todo esto es para hacer resaltar que se deben respetar sus derechos, que se deben de mejorar las condiciones de vida para toda la niñez y pues obviamente generar las condiciones adecuadas para que estos puedan desarrollarse con una sana convivencia y un ambiente propio también. Y también a los niños, por ejemplo, de calle y todo eso, pues que no necesariamente sea el Día del Niño para pues hacer una buena obra, ¿no? Pues, no sé, ayudarlos con un poquito
un poquito de las monedas que te sobren, o algo de comida, algo de beber. O sea, la verdad es que los niños de calle son los que tienen una vida muy dura, entonces hay que también, que no solamente sea idea del niño, ¿no? O sea, que se haga como una costumbre en la que pues se ayude también a esas pobres criaturitas, porque pues imagínate, está bastante difícil, ¿no? Sí. Enfrentar tus primeros años con esas adversidades. Sí, así es. Y de la misma manera, por ejemplo, como lo mencionábamos en el programa anterior, por ejemplo, el tema del voluntariado de su servidor hace algunos años, tuvo la oportunidad de hacer un voluntariado en un hospital para niños de aquí del estado de Puebla, yo creo que han de saber cuál, así se llama, Hospital del Niño Poblano, y fue una experiencia bastante agradable el poder dar un poco de tu tiempo para poder animar, como lo dice nuestro compañero Luis, a niños que no están pasando por situaciones tan favorables y que pues, se encuentran en condiciones de estrés, de altos niveles de estrés. Cuando no deberían. Cuando no deberían, ¿no? Entonces, pues recuerden que de la misma forma en que, como lo comenta nuestro compañero Luis, a veces el poder aportar con lo que no afecte nuestra economía, como muchos sí, con lo que se pueda, sí. Como muchos de los compas boteros que luego se suben a los camiones, sí. O hasta mismos niños boteros que a mí me ha tocado ver, sí. Pues muchas ocasiones el poder aportar de forma sincera con algo de economía que no afecte nuestros bolsillos siempre será una buena opción. Y también, si tienen la posibilidad, reportar cosas que no se ven normales, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé, a veces hay muchos niños que, dices, hola, o sea, ¿por qué estás trabajando tú si tu mamá está ahí sentada en el semáforo nomás, ¿no? O sea, ir reportando esas cosas que, pues es de forma anónima, tampoco se asusten ni se espanten si se van a meter en problemas, o sea, es también para ayudar, ¿no? Tratar de ayudar. Y pues bueno, respecto a esto que yo estaba comentando en el tema de la salud, recuerden que siempre será importante el tema de las vacunas. Desafortunadamente, muchas ocasiones, cosas que llegan a aparecer en redes sociales o rumores populares o noticias, vamos a decirlo así, alarmantes, generan que evitemos llevar a cabo acciones como lo es el tema de la vacunación, que me parece bastante importante. Ojo, solamente quiero recordar ya para finalizar que todo esto de lo que nosotros estamos hablando lo pueden encontrar a través de la web, en páginas oficiales como lo puede ser la de la ONU, los sistemas DIF estatales de cada estado de la República, valga la redundancia, y pueden encontrar más información aún a través de asociaciones, de organizaciones, tanto nacionales como internacionales. Así que recuerden, una de las mejores formas de prevenir es siempre estar informados. Y la mejor forma o lo mejor que le podemos regalar a la niñez es, vamos a decirlo así, un mundo pacífico y un buen ambiente. Muchísimas gracias y hasta la próxima.